Continuamos con el tema número 23, el marxismo. Antes de comenzar a ver a Marx, quiero aclarar un aspecto interesante. Mucha gente supone que Marx es el primero que se esfuerza por el tema de la defensa de los derechos laborales y por la dignificación del obrero. Sin embargo, si repasamos un poco la historia, nos daremos cuenta que en la carta a Filemón, escrita por San Pablo, ¿verdad? Se da un caso muy particular. Ocurre lo siguiente, y es que Onésimo, el esclavo de Filemón, que era un cristiano apoderado, se había ido de la casa para encontrarse con Pablo. Quería seguramente estar con Pablo predicando. Pablo se da cuenta de la situación y sabe que seguramente si Filemón se sale en la búsqueda de Onésimo, las cosas van a ir a peor. Por lo cual le dice a Onésimo, ¿verdad?, que se retorne con su amo, en este caso, y en la carta que le manda con Onésimo a Filemón, Pablo le hace ver a Filemón que en la ley de Cristo, pues ya no se puede ver al hermano que había sido considerado un esclavo como un esclavo más, sino que le pide que lo tome, que lo reciba en su casa y que lo tome como si fuera él mismo, ¿verdad? Como uno de sus allegados o uno de sus familiares. Es decir, le pide que tenga consideración y que no lo vaya a castigar. Y que si Onésimo le ha quitado algo, ¿verdad?, le ha robado algo, pues que él de alguna manera va a pagarle a Filemón. De esa manera, Pablo le enseña a Filemón confiando en que es un hombre muy justo, ¿verdad? Sabe que Filemón obedecerá a lo que Pablo recomienda y por tanto le pide que, sabiendo qué tipo de cristiano es, pues que considere nuevamente la actitud para con Onésimo. Onésimo se retorna a la casa, ¿verdad? Confiado de que Pablo, ¿verdad?, sabe muy bien quién es Filemón. Si hubiera dudado de Filemón, no lo hubiera mandado, pero lo manda porque sabe que Filemón es un hombre muy justo que va a hacer caso a esta situación. Eh, por lo cual, no es que Pablo esté a favor de la esclavitud, simplemente quería enseñarle a través de este hecho a Filemón cuál es la nueva forma, ¿verdad?, de ver, por ejemplo, a un empleado del hogar. Ya no como un esclavo, sino como un hermano, porque seguramente Onésimo fue bautizado por Pablo. Le dice que lo vea como un hermano más. Este hecho pues marca obviamente un punto de partida en la defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores, que desde el cristianismo pues en muchos momentos se tomó en consideración. Obviamente, en la historia cristiana ha habido buenos y malos cristianos. Cristianos que trataron bien a sus empleados, cristianos que no lo han hecho bien. Incluso entre los mismos ministros de la iglesia hay quienes han tenido muy buena consideración con los trabajadores y quienes no. De todo hay en la viña del Señor, pero el mensaje evangélico es claro. ¿Verdad? No puede seguir habiendo un estado de opresión sobre los que trabajaban para alguien, ¿verdad? Ya no serían considerados esclavos, sino como hermanos vistos en el hogar. Y a Onésimo le pide también que sea obediente, que sirva a su amo como si sirviera al Señor. Es decir, que con humildad, pues, también muestre cierto grado de respeto, ¿verdad?, ante Filemón. Y este hecho no es un hecho, como dirán algunos, es un hecho adormecedor. No, es un simple detalle de cómo la autoridad debe ser respetada. Ustedes han visto a Pablo que en muchos momentos ha hecho un llamado al respeto a las autoridades constituidas, tanto en el mundo como por las instituidas por Dios, porque no hay autoridad que haya pues venido a este mundo si no fuera porque Dios lo permita. Eh, entonces, en ese caso, se le pide al pueblo cristiano que sea muy sumiso. Evidentemente, la sumisión va en función de aquellos gobiernos y aquel tipo de gobernante que hace las cosas en función de la justicia. Es decir, no puede haber rebeldía de un cristiano en un gobierno justo. Obviamente, la lógica misma de la justicia que hay en el mundo cristiano nos evoca, pues, obviamente también oponernos a aquellos sistemas que más bien son opresivos, tal como lo hizo Jesús contra el reino de Herodes. Entonces, tiene que haber obviamente un equilibrio en este sentido, ¿verdad? De buscar la sensatez en medio de la circunstancia de las relaciones sociales, ¿verdad? De patronos y empleados. No puede haber una lucha constante como normalmente se ha tratado de enseñar a través del marxismo, que tiene que haber una batalla campal pues, entre el empresario y el empleado al grado de romper relaciones, al grado de querer derrocar, ¿verdad?, aquellos que quizá han tenido la suerte y la inteligencia y también la astucia de escalar económicamente ante otros, ¿verdad? Que quizá, obviamente, por su circunstancia de vida, su situación familiar,
y todas las que puede haber, obviamente, dentro de la estructura social, pues no han podido tener. Entonces, el mensaje que quiero dejar es que lo que veremos a continuación del marxismo, ¿verdad? No es una cuestión original, es decir, es un llamado que ha venido naciendo desde el humanismo, ¿verdad? Pero que tiene también su fundamento en el humanismo cristiano, que podemos encontrar incluso en la misma palabra. Eh, entonces, hay muchos casos así que uno puede perfectamente sacar de la misma Biblia para enseñar cómo son las relaciones correctas entre aquellos que dicen ser creyentes, ¿verdad? Y los que obviamente son empleados. Y cómo debe ser también la relación, pues, de el respeto a la autoridad. Entonces, en este caso, el nuevo concepto de sociedad que el cristianismo está forjando, fundamentado en el ser hijos de Dios, ¿verdad? Supone otro tipo de relaciones humanas. Ya no es relación amo-esclavo, es la relación, ¿verdad? Patrono-empleado, cuando mucho. Y en este caso, pues se respeta la dignidad del empleado también. Es parte de lo que podemos aprender a partir de esta simple carta de a Filemón. Hay que leerla para entender muy bien el mensaje. ¿Qué fue primero? ¿El marxismo o el socialismo? Es una pregunta importante. Pues lo que hay que decir es que el marxismo surgió como una lucha social, ¿verdad? Nació como un socialismo, por tanto. Fue una especie se originó pues con la lucha obrera, con el interés de formar un partido político que le diera la oportunidad al proletariado, ¿verdad? Para acabar con esas estructuras de poder que sentían en aquel momento les oprimía, ¿verdad? Con salarios injustos, trabajos extenuantes, horarios larguísimos y una remuneración evidentemente que no satisfacía las necesidades más básicas del pueblo mismo. Entonces Marx obviamente se lanza en esta aventura junto con otro que es Friedrich Engels, ¿verdad? O Friedrich Engels dicen otros. Engels creo que se pronuncia en la lengua alemana. Y pues se lanzan obviamente en esta aventura de luchar en favor de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Como muchos otros defensores de los derechos de los trabajadores a lo largo de la historia. Pero con Marx se acentúa el asunto porque logran hacer una gran organización, la famosa AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿verdad? Buscando obviamente adeptos en diferentes partes de los países. Lo que quizá ven Netflix, seguramente habrán visto en la famosa serie de Peaky Blinders, o Peaky Blinders, como se pronuncia, ¿verdad? Esa famosa serie ambientada en la época industrial, podrán ver que ese es el conflicto que está de fondo, ¿verdad? Hay una lucha entre trabajadores versus el industrialismo, ¿verdad? De Inglaterra. Entonces, en ese ambiente más o menos aparece pues el marxismo. Peaky Blinders se pronuncia. En este caso, pues, la definición de marxismo sería, pues, todo el conjunto de doctrinas, ¿verdad? En principio, el conjunto de ideas de Marx, pero después se extrapola, pues, a toda la teoría relativa del problema social tratado por Marx y por Engels también. O sea que dentro del marxismo caben también las ideas de Engels, aunque podríamos separarlo de Marx, en realidad apuntan hacia el mismo lado, van hacia el mismo norte como ideología sociopolítica y socioeconómica. Pero Marx no es, ¿cómo se puede decir aquí? Un solitario, es decir, tiene a una cantidad de gente alrededor de él y anterior a él que le sirvieron de fundamento para toda su conciencia social, ¿verdad? Tenemos ahí, por ejemplo, a Fourier, ¿verdad? Que tiene su forma también de ver la sociedad con las famosas falanges, ¿verdad? Los falansterios. Tenemos a Robert Owen también, que estuvo haciendo sus intentos creando unas comunas, ¿verdad? Tenemos a Rubro, el famoso conde de Saint-Simon, ¿verdad? Que vimos con la idea de la clase obrera como la clase principal de la sociedad. Así que Charles Henry de Rubro es uno de los principales, también antecesores del pensamiento marxista, y Hegel, ¿verdad? Con la idea de este enfrentamiento entre la tesis y la síntesis para poder obtener una síntesis, ¿verdad? Esta idea del conflicto, la idea del conflicto que retoman obviamente de la dialéctica de Hegel y la aplican obviamente al conflicto social. Vamos a ver por lo menos algunos de estos aportes, ¿verdad? Creo que nos vamos a detener un poquito más en Owen, que es uno de los menos conocidos dentro de esta doctrina, por lo menos a nivel de la Academia de Introducción a la Filosofía, que casi no se le menciona, aunque es importante verlo, porque él logró descubrir algo relativo a la idea del comunismo o a la idea de este socialismo así tan controlado a nivel de una especie de comuna, ¿verdad? Que él se dará cuenta cuál es el error que va a cometer. Entonces es importante entender por qué es que hay muchos hoy en día que afirman que el socialismo no funcionará.
no funcionará jamás y Robert Owen nos regala la razón del por qué. Es importante por eso verlo. Yo creo que en parte lo están ignorando porque él ya quiso experimentar al 100% lo que sería pues una especie de socialismo puro, ¿verdad? Un socialismo utópico, ¿verdad? Y al hacer el intento no le funciona. Ya veremos por qué. En cuanto al socialismo utópico, ¿verdad? De Henry de Saint-Simon, Claude Henry, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, Robert Owen, ¿verdad? Y Charles Fourier, que intentan los tres, ¿verdad? A su manera, pues crear, pues primero, el caso de Saint-Simon, la teoría de lo que significaría pues una clase obrera al frente del poder político. Robert Owen con Fourier, pues con el intento de llevarlo a la práctica. Por lo menos Owen se lo llevó a la práctica, Fourier se quedó en planes, se quedó en la idea del diseño incluso del tipo de edificio que habría que crear para poder tener ahí a 2.000 hasta 3.000 almas viviendo, ¿verdad? Entre trabajadores de diferentes clases y forasteros, que llegarían obviamente a vivir cerca de estas famosas falanges o forasterios. Saint-Simon y Charles Fourier, ¿verdad? Ellos ven a los obreros como clase granítica, ya lo vimos, los industriales deberían ser la nueva clase social. Robert Owen, por otro lado, crea el experimento de New Harmony. Ya hablaremos un poquito de New Harmony. Charles Fourier, pues, propone la idea del cooperativismo para evitar darle más poder a los banqueros, ¿verdad? Las falanges o falasterios, que son este tipo de edificio donde se podía albergar cerca de 2.000 a 3.000 personas, con la idea de que pudieran ahí vivir y ahí también sostener y ahí progresar, ¿verdad? Todos obviamente bajo un sistema de cooperativismo. Los representantes pues, del progresismo del siglo XIX también van a ser parte del funcionamiento de esa ideología llamada socialismo utópico, ¿verdad? Muchos de ellos derivados del pensamiento también de Marx posteriormente. Ellos sostenían que el sistema socialista era el único capaz de establecer las igualdades políticas y sociales y destruir las contradicciones de la clase. Y es cierto, se podría llegar a hacer, pero es que hay un problema que ellos quizás no consideraron y es el problema que va a descubrir Robert Owen, que es el entusiasmo y la voluntad y la actitud de todos. No podemos controlar eso en la política. Podemos obviamente someterlos bajo un régimen, intentando que todos se sientan hermanos, pero no van a poder controlar el espíritu humano, que a veces es egocéntrico, o egoísta, o mezquino, ¿verdad? O muy interesado, ¿verdad? O con afán de lucro. Esa parte no la van a poder controlar jamás, porque es un acto de la libertad del ser humano. Unos quieren más, otros se conforman con menos. Entonces, no se podrá obviamente alcanzar este socialismo utópico y ya verán cómo fue que intentó Robert Owen llevarlo a cabo y cómo fue que empezó el declive de esa idea tan utópica de sociedad. Robert Owen, hablemos de él. Owen atacó a la sociedad burguesa en sus fundamentos mismos. Él hace tres tipos de crítica. La primera crítica va dirigida a la propiedad privada. Dice que ese es el origen de las desigualdades. En palabras de Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Bueno, parafraseando de manera un poco cómica lo que dijo Jean-Jacques Rousseau, él propone en la obra del contrato social que el origen de la propiedad privada, o incluso el origen de la desigualdad de los hombres, que es otra obra de él, propone que la propiedad privada se origina de la siguiente manera. Hubo en la historia algún tonto que dijo, esto es mío, y otro más tonto le creyó. Así como cree él que se originó la propiedad privada. Alguien dijo, este pedazo de tierra es mío, y otro más tonto le creyó. Está bueno, ¿verdad? Quédate con ese pedazo de tierra. Entonces, esa idea es como va surgiendo la propiedad privada, así como algunos van teniendo más y otros tendrán menos. Porque si lo vemos en otras etnias, ¿verdad? En algunas etnias, sobre todo americanas, veremos, por ejemplo, en América del Sur, cómo algunos acostumbran a vivir en una especie de sistema de cacicazgo, donde es el cacique el que reparte la tierra, pero la tierra no le pertenece a nadie. Porque una vez muertos los herederos, ¿verdad? Los herederos del cacique que estén vivos todavía seguirán retomando esas tierras para futuras generaciones que llegarán a ocuparlo. Como me contaron en una ocasión aquí por la zona de Gracia del Empira, montaña adentro, bien adentro, atrás de esas aldeas del Tablón, ¿verdad? El Limón, todas esas aldeas de por ahí. Andamos por ahí y nos comentaban que la manera de poder repartir las tierras, porque nosotros nos fijamos que no había ningún cerco, no había alambrada. Entonces les preguntamos que cómo hacían para distinguir y para repartirse la tierra, ¿verdad? Entonces decían de que hay un señor dentro del pueblo, que es el principal, y él es el que determina qué pedazo de terreno le toca a cada familia. Y que una vez muertos todos los parientes, pues ese terreno retorna otra vez al poder del dueño, del señor, ¿verdad? Y en este caso, ese terreno del señor no le pertenece ni siquiera a él,
porque cuando él muera, eso pasa a los herederos de ese liderazgo, ¿verdad? Como pasa en la etnia Tolopán, que una vez que muere el cacique, o eligen a un hijo, y si no hay hijos, pues se reúne la comunidad para elegir al nuevo heredero del cacicazgo. Pues algo así todavía predomina en algunas de las aldeas más remotas de Honduras, ¿verdad? De esa manera mantienen la armonía con el ambiente, nadie se vuelve más rico que otro y todos obviamente viven tranquilos con su pedazo de tierra. Obviamente llevar eso a la práctica en el mundo urbano es una utopía, ¿verdad? Difícil poder llegar a ese sistema, aunque Robert Owen lo va a intentar. La otra crítica es al tema de la división capitalista del trabajo y la competencia mercantil, porque dice que en ambos casos el resultado es la dilapidación del trabajo y del capital. Cuando yo empiezo a darle a unos unas tareas y a otros otras, ¿verdad? Lo que empiezo es a repartir prácticamente la riqueza, ¿verdad? Si a uno le doy un trabajo que es menor de esfuerzo y ganan más, ¿verdad? Y a otro les doy más trabajo por menos dinero, evidentemente estoy creando este tipo de diferencias, ¿verdad? Esa división capitalista. También algunos han criticado, al igual que Owen, la idea de la división social del trabajo, que es, por ejemplo, determinar qué tipo de tareas son para qué tipo de persona, ¿verdad? Por ejemplo, la división más típica que comúnmente se hacía en la época industrial era qué tareas eran para los hombres y qué tareas eran para las mujeres. Hoy casi ya no hay distinción. Digo casi porque todavía existen en algunos lugares distinción. Todavía se cree, por ejemplo, que si un hombre se vuelve repostero, pues no es tanto para un hombre, ¿verdad? Se cree que la repostería es más para mujeres, porque hay todavía un machismo predominante al respecto. Pues anteriormente se creía que había tareas específicamente para el hombre. El hombre era doctor, la mujer era enfermera, ¿verdad? El hombre era militar, la mujer era secretaria militar. Es decir, no había obviamente esa equidad en el sentido de oportunidades de elegir cada uno su vocación. Hoy se están rompiendo muchísimo esas barreras y ahora la mujer puede perfectamente competir junto con el hombre e incluso hay mujeres que han escalado a niveles obviamente de los más altos poderes, hasta presidenciales, ¿verdad? O como podemos ver en Inglaterra, ¿verdad? La reina Isabel. Entonces, ya no existe obviamente tanta esa división social de trabajo repartida por la parte sexual como había anteriormente. Es parte de todo eso que los socialistas han intentado siempre luchar contra ello, ¿verdad? Para permitirle a la persona que quiera, ¿verdad? Que pueda soñar y realizar sus sueños donde realmente se sienta más feliz. Por otro lado, también censuraba las máquinas, ¿verdad? Porque creía que obviamente esto, a pesar que proporciona ciertos beneficios, pues obviamente lastiman el sistema porque genera que a muchos hombres se les deje sin empleo, ¿verdad? Decía él, los hombres en general opinaban que tal como se manejaban en el sistema eran la mayor de las maldiciones, porque le quitaban el trabajo. Preferían poner una máquina en vez de darle empleo a cinco personas. Aquí en este espacio yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para mencionar algo de lo cual me entero aquí por el lado occidental. Me comentaba alguien de que le preguntaron a don Jorge Hueso Arias por qué no modernizaba más el Banco de Occidente, porque ya muchos bancos tenían obviamente todo un sistema completamente pues modernizado, ¿verdad? En cuanto a la parte digital, informática, bastaba dos escritorios con cuatro ventanitas para atender a la gente, entonces las cosas eran un poco más veloces. Y la respuesta de don Jorge, y hay que alabar esa parte, don Jorge afirmó de que no hacía eso porque poner obviamente un sistema de informático avanzado implicaba dejar a mucha gente sin trabajo. Es decir, que él prefería ver muchos escritorios atendiendo a diferentes tareas que ver una sola persona con una sola computadora, ¿verdad? Y sabiendo que dejaría a más de cuatro personas quizá sin trabajo y familias enteras sin el ingreso. Entonces él piensa en esa responsabilidad social de la empresa, ¿verdad? Y por lo cual él no ha querido modernizarlo. Poco a poco lo va haciendo, pero obviamente la intención de él más bien es mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo que se puedan, ¿verdad? Y que sean lógicos y necesarios para el esfuerzo del banco. Eso es algo loable, ¿verdad? Hay que considerar que no todos los empresarios piensan de la misma manera. Muchos lo que hacen es lucrar prácticamente poniendo sistemas informáticos lo más veloces para que prácticamente todo se automatice, ¿verdad? Al grado que empiezan obviamente a prescindir de la mano humana. Y eso va generando un problema social, mayor desempleo, ¿verdad? Por eso la tasa de desempleo no está bajando, pareciera estar subiendo cada vez, porque obviamente entre más se modernizan las empresas, más posibilidad hay de que te quedes sin trabajo. Entonces, Owen sabía muy bien esto y por lo cual también criticaba esta parte
de parte de los industriales. En aquel momento no se le llamaba todavía capitalistas, se le llamaba burgueses o industriales, ¿verdad? Era la manera como normalmente, sobre todo burgueses, era la palabra más, se puede decir, entre comillas, despectiva que intentaban utilizar para diferenciarla del proletariado. La preeminencia de lo social es lo que él intenta hacer en New Harmony. Este es el diseño de lo que sería la famosa comuna, una especie de falansterio, ¿verdad? Diría Charles Fourier. El falansterio es más o menos así también, ¿verdad? Un poquito más grande el falansterio. Imaginen un edificio de 3, 4 pisos para que pudieran vivir de 2.000 a 3.000 personas en ese solo edificio, ¿verdad? Y ahí tuvieran todo, ahí tuvieran iglesia, tuvieran la parte industrial, tuvieran todo. No tendrían que andar saliendo de ahí más que quizá para recolectar un poquito de leña. Entonces es parte de la idea que tenían obviamente en aquel entonces, y él lo intenta llevar a cabo comprando pues un terreno, ¿verdad? En la colonia en Indiana, ¿verdad? Que le va a llamar el experimento de New Harmony. Comenzaría en el año 1826 el experimento. Al principio fue mucha gente trabajadora a unirse con él. Pero poco a poco este experimento llama la atención de muchos antropólogos, ¿verdad? De muchos politólogos, muchos críticos sociales, periodistas, que intentan obviamente vivir parte de la experiencia, así que se van uniendo poco a poco a esa experiencia. Robert Dale Owen, ¿verdad? Llega al final a darse cuenta de que todos los esquemas cooperativos que otorgan igual remuneración al hábil y laborioso como al ignorante y holgazán construirán su propio hundimiento. Ese es el principal problema del socialismo. Y él se da cuenta de eso. Se da cuenta que no puedo premiar a todos por igual, porque uno se esfuerza más y otros se esfuerzan menos, ¿verdad? Si yo le doy lo mismo al holgazán que al trabajador, obviamente estoy sosteniendo a alguien, ¿verdad? Que es, no me gusta mucho la palabra, pero prácticamente se vuelve un parásito social. Entonces, evidentemente, el sistema va a la caída, ¿verdad? A la pérdida. Dice él, pues a través de ese injusto plan, deben por necesidad eliminarse los miembros valiosos y mantenerse únicamente los imprevisores, inexpertos y mezquinos, que es lo que normalmente pasa con la política. Fíjense lo que pasa con la democracia a nivel de los gobiernos. En Latinoamérica, lo que ha sucedido con el tema democrático, sí, se ha abierto la puerta para que muchos puedan participar, pero miren que a veces se va la gente más inexperta, la más absurda, a ocupar puestos de gobierno, porque obviamente consiguen la posibilidad de que les apoyen económicamente para lanzarse de candidatos sin estar preparado. Entonces, lo mismo pasa también a nivel del trabajo, ¿verdad? Cuando de repente yo empiezo a tratar a los que trabajan más como si trabajaran menos, igual que los que trabajan menos, entonces obviamente ellos perderán obviamente toda intención de tener creatividad, iniciativa, esfuerzo, se apagará toda esa llama que es la que mueve el progreso humano, y se volverán uno más del montón, ¿verdad? Se volverán seres humanos comunes y corrientes sin intenciones de poder superarse nada, y al final obviamente terminamos teniendo gente puramente inexperta, imprevista y mezquina. Eso es lo que él va a ir descubriendo, ¿verdad? Y por lo cual empieza a dar cuenta que el proyecto no va a funcionar. Su hijo, el hijo de Robert Owen, llega a afirmar de que su padre se da cuenta de que aunque él quería luchar con las clases sociales dentro de New Harmony, no podía hacerlo, porque al final le va a tocar que elegir a alguien, a grupos de personas elegidas entre el pueblo y elegidas por él, ¿verdad? Así, democráticamente, para que se vuelvan una élite encima de la sociedad que está en New Harmony, para controlar muchos conflictos que se fueron dando. Que la gente se quejaba, ya no hay toallas, ¿verdad? Falta papel, ¿verdad? Cualquier cosa presentaban como queja. Y sobre todo porque poco a poco se fue llenando de gente cada vez más inexperta para el trabajo forzado, para el trabajo duro, ¿verdad? Para el trabajo de campo, para el trabajo de la agricultura. Eso aparece en la lectura sobre New Harmony, ¿verdad? Y quiero leerles una serie de cuestiones que se fueron dando poco a poco en ese experimento. Este es el libro que se llama El libro de la nueva moral, ¿verdad? Del nuevo mundo moral, ¿verdad? Es un sistema nacional de la sociedad, escrito por Robert Owen, donde explica todo lo que él intentó hacer, ¿verdad? Dentro del sistema, y también las cosas que estoy mencionando de que él descubre en el trayecto del experimento. Owen al final, ¿qué decidió? Primero, abolir todo aquello que creía una piedra en el camino mediante una carta legislativa para la comunidad, una especie de constitución. Después de la comunidad efectivamente se iba a abolir la propiedad privada. Nadie podía tener cosas privadas, todos tenían que entregarse y tenerse en común. Algo así como la primera comunidad cristiana que aparece en Hechos capítulo 42, capítulo 2, versículo del 42 al 47 aproximadamente. En ese fragmento del 42 al 47 del capítulo 2 de Hechos está lo que los apóstoles hacían.
Dice que nadie tenía riquezas, todo lo vendían y lo repartían en común y daban a cada uno según la necesidad. Pues algo así intentó también Robert Owen. Se socializa toda la ganancia, ¿verdad? Y la producción de esta, es decir, se repartía todo en común, igual que con lo que dice Hechos 2.42. 2.42 al 47. Se garantizaba la libertad de expresión, igualdad entre los hombres y mujeres, la educación a todos los niveles y otros. Al principio fue un poco, con el caso de Charles Fourier, que intentó algo parecido, por lo menos redactar algo como un proyecto similar, creía que el papel de la mujer ya no tenía que ser simplemente secundario, tenía que pasar también a un nivel de reflexión, es decir, que podía aportar también ideas, ¿verdad?, a la convivencia. Por lo cual, desde ahí muchos intentaron ver en Charles Fourier el iniciador de lo que llamaríamos el feminismo. Sin embargo, estudios anteriores van a demostrar que él no es el padre del feminismo, ¿verdad? Va a ser, según se cree, un sacerdote, ¿verdad? Charles Poulain de la Barre, creo que se llama el nombre de él, que va a iniciar el feminismo prácticamente como ideología. Hoy, siempre francés, pero va a iniciar obviamente ese pensamiento liberador para la mujer. Así que la reivindicación del papel de la mujer es una cuestión importante dentro de este tipo de sociedad. La comunidad sería regida por Owen. Desde ahí ya dejó de haber, ¿cómo se llama?, el intento de abolir clases sociales, porque él, estando en el poder frente a todos, él es una clase social. Y además, al no poder controlarlo él solo, decidió elegir a un comité, primero elegido por él, y más 3 miembros elegidos por la comunidad. Es decir, ya eligió ministros, se volvió él un monarca y después puso a ministros, ¿verdad?, para encargarse de cada una de las tareas. Entonces, poco a poco se va dando cuenta él mismo que le va a tocar que volver a hacer que aparezca la república, el Estado. Es decir, él mismo se convirtió en el presidente y los demás en sus ministros, cuando querían acabar con todas esas clases sociales. Entiende que no puede haber orden social si no hay obviamente un organismo que vigile obviamente y mantenga el orden ciudadano. Rápidamente, el problema que agravó más la situación fue que en vez de trabajadores se llenó de pensadores, de ideólogos, de científicos, de profesores y muchos otros intelectuales interesados en el concepto de comunidad del bien común de Owen, para la búsqueda de la felicidad e igualdad, es decir, para entender la utopía socialista. ¿Y qué provocó esto? Bueno, los intelectuales e interesados querían obviamente solamente estar observándolo todo. Y cuando se trataba de ir a trabajar para producir hortalizas o lo que fuera que había que hacer, ¿verdad?, la parte metálica, la parte de carpintería, se levantaban las tareas y no sabían ni por dónde comenzar. Es decir, no tenían experiencia para el trabajo. Ellos solo querían estar ahí como sentaditos viendo todo cómo pasaba todo, pero eso sí, a la hora de la comida, ellos querían ir a comer junto con todos, ¿verdad? Entonces, ahí vuelve a aparecer un principio bíblico importante que no se puede sostener en un socialismo. Un principio bíblico que dice que el que no trabaja, que no coma. Es un principio de San Pablo. Quien no trabaja, que no coma. Porque a oídos de él, en la carta de los Tesalonicenses, él descubre que hay gente que está viviendo en la comunidad cristiana, viviendo de todos los beneficios, pero no quería trabajar porque decía que solo estaban esperando a que Cristo viniera, que Cristo volviera. Porque como Pablo había escrito en la primera carta de Tesalonicenses, creían que no había que trabajar ya, porque como Cristo ya venía. Entonces Pablo le dice una advertencia en la segunda carta, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. Porque eso suele pasar en todas las comunidades, ¿verdad? Las más utópicas y perfectas, como pudo haber sido la comunidad cristiana, ocurrió también. Habían gente que simplemente quería estar ahí sentado, ¿verdad?, contemplándolo todo. Entonces, Owen se da cuenta que no va a funcionar porque cada vez se llena de más gente inexperta para el trabajo, y para que una comunidad como esta se pueda sostener, tiene que haber forzosamente industriales. Tiene que haber industriales. Gente que trabaja y que trabaja duro para poder sostener un país como este o una comunidad como esta. Entonces, es parte de lo que se puede entender. El socialismo no funciona utópicamente porque si dejamos que unos se aprovechen de que otros son los duros trabajadores y yo solo me quedo esperando nada más que me ayude el gobierno, generamos obviamente una serie de parásitos, ¿verdad? De parásitos sociales. Y es lo que más o menos pudimos empezar a ver durante algunos gobiernos de Honduras, ¿verdad? Que hemos visto aquí en este país que la gente solo está esperando su bono, su bolsita, su regalito navideño, es decir, solo está esperando que le den obviamente sus regalitos, sus migajas para mantenerlo más o menos contento,
que en septiembre nos falte la piñata y los dulces para los niños, que en Navidad se traigan los tamalitos los diputados, ¿verdad? Y que además le manden su ecofogón o le manden, ¿cómo se llama?, su bolsita solidaria, o le manden lo que sea que mande como migajas el gobierno. Entonces la gente deja de tener, obviamente, entusiasmo por buscar algo más y solo está esperando que le manden el bono 10.000 como en la época de Mercelaya. Ese es el problema. Cuando se generan gobiernos así de tipo o socialista o populista, es lo que genera. Gente que solo está esperando que le regalen y le regalen y ya dejan de esforzarse más. Entonces Owen se da cuenta que este sistema se vuelve prácticamente un sistema injusto, ¿verdad? Donde la gente solo está esperando que le regalen. Miren, por ejemplo, ahorita en la elección de la nueva presidenta, las promesas que ella hace de que los pobres no pagarán energía, por ejemplo, ¿verdad? No pagarán energía y uno se pregunta, ¿y dónde queda la justicia en ello? Entonces, ¿quién va a pagar esa energía? Porque alguien tiene que pagarla, ¿verdad? La paga el resto del pueblo, ¿por medio de qué? Los impuestos, ¿verdad? Cuando empieza a verse el déficit fiscal que deja tanto regalo que puede dar el gobierno, entonces tocará que volver a subir los impuestos para poder recuperar lo que esa factura pasó. Porque la factura va a pasar, tarde o temprano va a llegar. Porque en la economía no se puede jugar con ese tipo de cosas. No se puede agarrar del arca, ¿verdad? Del arca del Estado para, obviamente, dar y dar y dar, ¿verdad? Sin, obviamente, procurar también la producción. Ojalá que si se dedican a dar, ¿verdad?, también generen las oportunidades para que la gente después pueda pagar con sus impuestos lo que al final terminaron regalando. ¿Qué es lo lógico? ¿Cómo se debe utilizar el presupuesto de un país? El presupuesto se debe utilizar, como ya lo dijo Saicimo, generando industrias, haciendo que haya fuentes de empleo. No hay otra mejor manera de poder subir la economía de un país y además beneficiar al pueblo para que no esté desempleado. Porque el desempleo es lo que realmente está provocando el mal en un país. Y cuando el político no se dé cuenta de esto, ¿verdad?, y siga soñando que con dar regalitos va a tener siempre contento al pueblo, ¿verdad?, tarde o temprano la historia le pasará factura o el mismo sistema económico, ¿verdad?, va a provocar que históricamente quede la gran caída de la economía nacional. Miren lo que ha pasado con Argentina, ¿verdad?, por los gobiernos populistas que tuvieron anteriormente. Está en una orilla de caer en el default, ¿verdad?, de caer en bancarrota, ¿verdad?, de que ya no va a poder ni pagar su deuda externa, ¿verdad? Ese es el default, que ya no tiene la capacidad ni siquiera de pagar su propia deuda externa. Pues Honduras tampoco está tan lejos de esa realidad. No está tan lejos de esa realidad porque no hemos tenido buenos economistas, ¿verdad?, que vigilen obviamente el manejo correcto del presupuesto. Se ha regalado, defalcado, robado y cantidad de cosas y nadie paga nada. Nadie paga ninguno de esos crímenes, ninguno de esos desfalcos, nadie paga nada, ¿verdad? Entonces es parte de la dinámica social que tenemos en este país, sea por populismo o por socialismo, ¿verdad? Sea populismo de izquierda o de derecha, ¿verdad? Siempre que haya este tipo de dinámicas no va a funcionar. Y Owen lo vivió en carne propia. En cuanto a la segunda fuente del pensamiento marxista, pues está la dialéctica hegeliana. Hegel defendía un tipo de razón que resultaba de la relación dialéctica entre los raciocinios individuales y los hechos impredecibles de la realidad, y cuya sustancia solo podía aprehenderse a posteriori, después de la experiencia, siendo de esta forma una razón histórica, colectiva y providencialista. Hegel va a regalarle al marxismo prácticamente la idea de esta interacción, la especie de relación entre una postura y otra, que después del diálogo o la discusión o la disputa o el conflicto genera obviamente una síntesis mejorada de sociedad. Es decir, en este caso, esta dialéctica hegeliana, ¿verdad?, donde aparece una tesis que es una posición inicial, quizá las viejas tradiciones, el sistema de gobierno anterior, algunas costumbres y valores que han preexistido, se contraponen, ¿verdad?, en oposición a la antítesis, que es esta nueva postura que se siembra en una sociedad solo para generar el conflicto, para que la sociedad redefina lo que se tenía por tradicional, normal, ¿verdad?, o de manera perpetua. Les pongo un ejemplo muy simple. La familia tradicional era padre, madre e hijos, ¿verdad? Esa es la tesis. La familia tradicional era la tesis de madre, padre e hijos. Se le contrapone la antítesis. Ya no padre, madre e hijos, sino que también tío y sobrinos. También se contrapone la antítesis, perdón, de mamá, mamá, hijos, papá, papá, hijos, ¿verdad? Para provocar una nueva composición, ¿verdad?, entre la tesis y la antítesis de una sociedad más sintética donde se acepten ambas posturas como normales.
Pero esa idea de cambiarle, por ejemplo, la visión a la familia tradicional, ¿verdad? Lo han estado haciendo constantemente los herederos de este pensamiento, ¿verdad? Hegeliano marxista, ¿verdad? Y lo hacen a partir de la cultura, lo hacen inculcándolo en la cultura. Y no solamente en la cultura, también ya en la educación, ¿verdad? A través de los medios de comunicación comenzaba todo, ¿verdad? Con la promoción de, sobre todo, de llevar al estrellato a artistas promotores de la vida LGBT, por ejemplo, ¿verdad? Después actores y actrices, películas, ¿verdad? Que se vuelven de culto para la comunidad, canciones, ¿verdad? El cine, la radio, televisión, todo esto, ¿verdad? Para llevarlo a la normalidad es la antítesis que se le provoca a lo que anteriormente se consideraba simplemente lo normal, madre, padre e hijos. Primero comienza con una idea de justicia social, de incluir, ¿verdad? En el concepto de familia a aquellas familias, ¿verdad? Monoparentales. Primero comienza por esa parte. Después comienza con llamarle familia también a la relación, por ejemplo, de tíos, sobrinos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, a través del cómic de Peter Parker, ¿verdad? Él se queda viviendo con sus tíos, entonces esa es familia también. Entonces comienza con un sistema de justicia social primero, pero poco a poco se va aumentando más y más posibilidades hasta quizá ir deformando la idea de lo que sería la familia, ¿verdad? A grado de ya prescindir de padre y madre, ¿verdad? Y mejor llamarle al padre, a la madre, también una familia con un hijo adoptado. Entonces, son cosas que normalmente suelen dar en este tipo de debates de carácter cultural. Comienzan primero con lo cultural. Después se van a la parte educativa, como he dicho, ¿por medio de qué? Bueno, por medio de lo que, por ejemplo, en Argentina, en España, se está llevando a cabo, que es a la ESI. La ESI es la educación sexual integral, donde ya no le incluyen solamente la información normal de la relación hombre-mujer, sino que ahora también empiezan a hablar de explorar los cuerpos desde que son niños, ¿verdad? La idea de la promoción de la vida LGBT también, porque ya le presentan, por ejemplo, en las caricaturas a los niños a dos mamás con una niña o a dos papás con un niño, ¿verdad? Entonces ahí empieza la parte educativa para transformar la parte cultural. Así que todos estos grupos nacidos de partidos de izquierda, ¿verdad? Que intentan meter todas estas ideologías dentro de la cultura, tienen su origen en este tipo de filosofía de dialéctica hegeliana, que creen que hay que provocar el conflicto para que después se acepte la composición. ¿Verdad? Que es lo que andan buscando, que al final la sociedad esté compuesta de una diversidad al extremo, ¿verdad? Y después de eso, no digamos, en cuanto a la definición de quién soy yo, ¿verdad? Primero definiendo qué es la familia, y ahora se está metiendo con el problema de quién soy yo, si soy heterosexual, bisexual, homosexual, si soy queer, si soy no sé qué, pansexualista, si soy poliamoroso, si soy, ¿cómo se llama? Bueno, cantidad de géneros sexuales que se han inventado, digo yo, se han inventado la mayoría de ellos son un invento, ¿verdad? Caprichoso, adaptado a lo que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces han convertido todo lo que anteriormente eran consideradas parafilias en una especie de género, ¿verdad? Y al grado que ya hay, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, lobbies, por ejemplo, de pederastas, perdón, de pedófilos, arguyendo que también ellos son una especie de género, ¿verdad? Y que tendría que también aceptarse, que no son criminales, ellos no han cometido, por ejemplo, ningún delito, solamente sienten atracción, ¿verdad? Entonces comienza a llevarse hasta ese nivel y a ese extremo, ¿verdad? Entonces es el problema que se tiene con este tipo de ideologías que utilizan obviamente la cultura para generar este tipo de dialécticas. Más adelante miraremos por qué se ha vuelto tan popular todo esto. Bueno, lo miraremos cuando toquemos el tema de la escuela de Frankfurt. Ahí veremos cómo la dialéctica hegeliana tiene un impacto tremendo sobre la cultura. Para Hegel, ¿verdad? La realidad es relacional, así que hay que definirlo juntos, ¿verdad? Todo es un constructo, como van a decir más adelante, como va a enseñar Derrida, como enseñará, ¿cómo se llama? Levinas. Todo es un constructo, todo es social, entonces hay que volver a redefinir el concepto de hombre, porque es un concepto social, dicen ellos. Hay que volver a redefinir lo que es el concepto mujer, porque es un concepto social. No, y están obviando toda la explicación orgánica, biológica, química, física, fisiológica del cuerpo humano, y están resolviendo que ahora el tema de esa identificación sexual tiene que ver más con una idea muy particular desde mi yo, desde mi interior, y no desde algo simplemente orgánico y objetivo. Como digo, ¿verdad? Este es el peligro de
este tipo de ideologías que normalmente generan este tipo de, eh, pues, de movimientos, ¿verdad? De movimientos y de lobbies que intentan cambiar la realidad por lo que ellos creen, pues, es su realidad. Los hechos son el resultado de un juego de relaciones, ¿verdad? Así que lo que sea la familia, quizá para ti familia sea mamá, papá, pero para mi familia es mi abuela y yo, ¿verdad? Entonces, por ahí comienza, por la parte de la... Bueno, hoy ya no hay problema con aceptar esto. Se acepta perfectamente que una abuela con su nieta es una familia, ¿verdad? Y puede ser verdaderamente funcional si se quiere, ¿verdad? Entonces, para distinguirla de las familias disfuncionales, se cree que una familia así puede ser funcional y por tanto, por un acto casi motivado por una falacia ad misericordia, pues se han ido incluyendo muchísimos modelos de familias, ¿verdad? Para incluirlos a todos los casos de seres humanos, ¿verdad? Descartando, por tanto, ¿verdad? La importancia y necesidad de la presencia del padre y la madre en el hogar, que eso es lo que han ido produciendo, ¿verdad? Ya no es importante el papá o la mamá, ¿verdad? O incluso ninguno de los dos. Entonces, eso es lo que han ido provocando socialmente. La realidad es procesual en cuanto que no es fija ni determinada para siempre. Así que lo que antes se daba por normal, quizá después ya no sea normal. Y lo que antes era considerado anormal, ahora quizás sea considerado normal. Porque todo va cambiando y se va determinando conforme la sociedad lo decida de forma procesual. Los procesos particulares están regidos por la contradicción, entendida esta como oposición de contrarios. Entonces, en este caso, hay que contradecirlo todo. Si me dicen que lo importante es la fe, pues yo les digo, no es importante la fe. Si yo les digo que es importante la familia, yo les digo entonces que la familia no es importante. Si unos dicen de que hay que defender la vida, yo les digo que no hay que defender la vida, sino que hay que defender a la madre, ¿verdad? En este caso. Entonces, todo este conflicto que tenemos hoy en día a nivel cultural, de unos a favor y otros en contra, viene a la luz de este tipo de ideologías filosóficas, ¿verdad? Así que hay que decir algo, que si estamos en un conflicto tremendo a través de los medios de comunicación, debates políticos y también redes sociales, se debe a la culpabilidad de los que han utilizado este tipo de filosofías para lo que es, pues, potencializar el derecho de sus propios deseos, placeres y caprichos. Que eso es lo que podemos decir de manera objetiva. Eh, Como alguien describía hace mucho tiempo, ¿verdad? Mi verdad es tan mi verdad que aunque sea mala, es mi verdad y la defiendo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, aunque sea buena o mala, pues es mi verdad y por tanto la defiendo. Cuando en realidad lo que nos dice la filosofía, la más sensata filosofía, es que si yo estoy equivocado, no puedo seguir sosteniendo algo como verdad. Si yo me doy cuenta y soy consciente que vivo en un error o vivo en una apariencia y no estoy siendo objetivo, ¿verdad? Y alguien arguye objetivamente y presenta pruebas y todo, ¿por qué he de mantenerme yo en la necedad? Eso es un capricho. Eso no es objetividad. Entonces, hay que decir algo. La dialéctica hegeliana que van a aplicar en el marxismo, pues en ciertos momentos ha jugado un papel. A veces es importante. Por ejemplo, no habríamos podido tener en Honduras el código laboral de no haber sido por las huelgas bananeras. Eso es algo evidente. El conflicto de la huelga bananera fue necesario para levantar el polvo del llamado del pueblo a los políticos, ¿verdad?, de que era necesario un código laboral. Se lo van a reclamar al gobierno de Juan Manuel Gálvez, ese derecho, siendo del Partido Nacional. No lo apoya, es decir, él al final no resuelve el conflicto. Quien lo va a resolver va a ser el gobierno liberal de ¿cómo se llama? De Ramón Villeda Morales, ¿verdad? Él va a ser el que va al final a resolver el conflicto, ¿verdad? De el código laboral, va a establecer durante su gobierno el primer código laboral de Honduras y a partir de ahí pues viene una lucha social tremenda que va a intentar beneficiar a los trabajadores en muchas medidas, a la gente empobrecida también lo va a beneficiar y eso le va a traer grave conflicto porque lo van a acusar de socialista o comunista, ¿verdad? Y lo van a querer quitar del poder hasta que lo logran quitar 3 meses antes de que llegue él a terminar su presidencia, ¿verdad? Sus 3 o 4 años, lo quitan en los últimos meses y lo mandan exiliado a Costa Rica. Después lo retornan a Honduras, ¿verdad? Y le dan el derecho de ser embajador ante la ONU, ¿verdad? En Nueva York. Iba a morir en 1971, si no me equivoco, en Nueva York, ¿verdad? Después de que el gobierno le indemnizara de alguna manera mandándolo como embajador allá, eh, habiendo sido un buen presidente. Pero la crítica de aquel momento era, si eres comunista es peligroso.
Entonces, hay cosas buenas que ocurren por el conflicto, ¿verdad? Miren, por ejemplo, el llamado del pueblo en el año 2017, no se logró restaurar el poder legítimo, pero levantó mucho polvo, al grado que ya en la siguiente elección, miren cómo reaccionó el pueblo, ¿verdad? Terminaron eligiendo a la presidenta que estuvo detrás de esa lucha también. Entonces, los conflictos tarde o temprano tienen su objetivo, ¿verdad? Y se pueden llegar a funcionar. Pero no puedo mantenerme en un conflicto constante de manera irracional, que es lo que la filosofía pretende también advertir. El conflicto debe ser siempre con buenas razones y debe ser también bien sustentado. Pero generar simplemente conflicto, como hacen por ejemplo algunas feministas, no todas, pero algunas feministas de cuarta oleada, que intentan obviamente llamar la atención en las calles, generando conflictos, escándalos, ¿verdad? Ese tipo de conflicto no va a solucionar absolutamente nada. Es decir, por ir a marchar a la calle, a vestirse en la calle, manchar paredes, destruir las cosas, ¿a cuántos violadores van a arrestar con eso? Eso no va a acabar, no se va a detener, ¿verdad? Pero ellas creen que sí. Hay otra manera de generar un conflicto más inteligente, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo que muchas mujeres escriban una carta ciudadana a los congresistas, que la puedan llevar a través de un congresista para firmar obviamente una defensa para asegurar obviamente a las mujeres una vida de mayor calidad. Es decir, peticiones bien sensatas, bien ensambladas, como propuestas de ley a través de diputados para poder obviamente cambiar parte de la historia. Ese tipo de conflictos son más sensatos que andar destruyéndolo todo, golpeando a hombres como lo han hecho en México, por ejemplo, que obviamente es un desorden. Pero claro que hay formas sensatas de hacerlo. Hay formas sensatas de poder alcanzar ciertas metas, ¿verdad? La gente a veces cree que tenemos que volver siempre a la actitud de los hombres de la Revolución Francesa para alcanzar cambios sociales. Y no necesariamente tenemos que botar cabezas, no necesariamente tenemos que volver a ese extremismo, porque cabe destacar que la gente que piensa vivir la política como si fuéramos aquellos franceses de 1789 cortando cabezas, están muy equivocados y creen que eso va a cambiar y va a mejorar la situación social. Porque les recuerdo que la gente de ese tiempo, ¿verdad? Después de los 10 años de revolución, al final cayeron bajo una monarquía. Es decir, acabaron con el monarca Luis XVI. ¿Para qué? Después de tanto relajo y tanta matanza que provocaron con la guillotina, ¿verdad? Al final, ¿en qué quedó Francia? En la mando de Napoleón Bonaparte, de un general que se va a convertir y se va a autoproclamar emperador. Entonces, ¿solucionó algo el conflicto? No, no. ¿Qué es lo que va a solucionar al final el problema? Al final va a terminar primero derrocando al que obviamente está en el poder y segundo, renegociando con sensatez, creando leyes, constituciones, de una manera más sensata, ¿verdad? Que genera simplemente un conflicto como que fuéramos bestias. Ya no estamos en un siglo donde la barbarie deba dominarnos en medio del conflicto. Y de hecho Hegel no propone la idea de la antítesis de manera irracional, la propone de manera racional, ¿verdad? Ese momento de la negación, donde yo voy a negar algo, es porque lo estoy sustentando en algo, ¿verdad? Por eso me gusta esta imagen que he colocado, esos libritos a la par de donde dice momento de la negación. Porque para poder negar algo tengo que tener argumentos suficientes para poder negarlo. Tengo que estar correctamente informado si quiero hacer una verdadera antítesis, ¿verdad? De lo contrario, es simplemente una lucha infantil, ¿verdad? De a ver quién grita más, a ver quién golpea más, y eso no es un conflicto realmente sensato. Por otro lado, el otro fundamento de Marx es la economía política. Hay que declarar que él no es el economista primordial del que habla acerca del capital. Tenemos a Adam Smith. Hay muchos más economistas que obviamente van a hablar del concepto de clases, del concepto de valores, del concepto de capital, ¿verdad? Así que Marx no es original en esto. Él aprende que el trabajo es una propiedad exclusiva del hombre, ¿verdad? Y eso ya estaba declarado en el Génesis. Así que desde el Génesis ya se sabe que Dios determinó que el trabajo es solamente para el hombre. Y aprendió derecho histórico y conflicto económico que implicó la Revolución Francesa. Ahí está también Jacques Necker hablando de los excesos del rey. Así que la idea de generar un cambio histórico por los excesos de los reyes, el exceso del burgués, es algo novedoso en Marx. Es algo que se aprende también a lo largo de la historia. ¿Pero qué es el marxismo? Pues aquí hay una serie de pequeños esquemas para más o menos tener algunas ideas y voy a presentar al menos una serie de conceptos
¿verdad? Importante que hay que considerar dentro del marxismo. Hasta ahorita solamente hemos visto el fundamento de las ideas que van a dar fruto en el pensamiento marxista. Los creadores, ya dijimos, Marx y Engels. Ahí están los dos en esta fotografía. Ellos lo que quieren es que desaparezca la propiedad privada y además que no haya desigualdades. Para poder conseguirlo tienen que, primero, intentan organizar a los trabajadores. La gran internacional, ¿verdad? La Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT. Ese es el primer intento que hacen. Y segundo, pues lo que van a intentar es hacer pues que el proletariado se vuelva obviamente revolucionario. Provocar una revolución, porque así es como el proletariado, la gente que estaba pisoteada, puede quitarse la bota de encima y por tanto pueden llegar a tener la dictadura del proletariado, el poder en sus manos, ¿verdad? Para después obviamente determinar qué es lo correcto a nivel de lo social, para destruir el sistema creado por la revolución industrial y destruir también las ideas del liberalismo. Entonces ellos consideran que esa es la manera de poder alcanzarlo. ¿Cómo lo van a hacer? La revolución no puede lograrse sin obviamente un partido que lleve a cabo esa revolución. Por tanto, fundan el Partido Socialista. Acabar también con la iglesia y con las clases dominantes, porque para Marx las religiones han sido el opio del pueblo. La religión ha sido el adormecedor de las masas. Ojo, que él está hablando, él es alemán, y la iglesia predominante en Alemania, la iglesia que existía allá y que era la iglesia nacional, es la iglesia luterana. Así que él se está refiriendo a todas las iglesias protestantes que él conoció, calvinista, luterana, que son las más numerosas en Alemania. Recuerden el conflicto de la iglesia con respecto a Roma, es decir, no se llevaban bien en ese sentido, así que no había tanta libertad religiosa católica, ¿verdad? Durante casi 200 años después de Martín Lutero. Entonces lo predominante ahí es el protestantismo y es prácticamente a este tipo de religiosidad a la que se refiere como el adormecedor. No podríamos decir lo mismo del catolicismo por una sencilla razón, y esto lo va a enseñar más adelante Max Weber. Max Weber, cuando ustedes lleven sociología, si logran ver una obra de Max Weber donde él hace un análisis sobre la idea de la predestinación social del dinero, ¿verdad? La predestinación, por ejemplo, del calvinismo. Él dice que el calvinismo es la causa del capitalismo desenfrenado. Es la causa del capitalismo que hoy llamamos capitalismo salvaje, porque considera que la gente del protestantismo cree que entre más rico es porque más bendecido está por Dios. Y él hace una comparación en ese estudio, ¿verdad?, entre los católicos y los protestantes. Y aclara muy fácilmente una gran diferencia en dos aspectos. Primero, en el hecho del dinero. Unos están ávidos de lucros, los protestantes, porque creen que obviamente en esa manera es como van a sentir la presencia de Dios en sus vidas, porque obviamente les va a beneficiar económicamente y eso implica que están trabajando muy bien en su espiritualidad, porque aquel que está recto en Dios adquiere todo por añadidura. Entonces, por esas verdades evangélicas, ¿verdad?, que son extrapoladas a una dimensión muy materialista, ya que el texto también ataca más al tema de lo espiritual, pero la gente lo reduce a la parte material, obviamente genera este tipo de ideas en el mundo protestante, cosa que no ve en el mundo católico, porque en el mundo católico él nota, por ejemplo, y en este estudio lo dice, él nota que mientras que los protestantes quieren alcanzar puestos de empresario, ¿verdad?, puestos de gerentes, los católicos se conforman con quedarse en el nivel de artesanos, es decir, en el nivel de maestros, en el nivel de tener su propio taller, de ser un carpintero, ser un herrero. Entonces no andan afanados por ser grandes industriales. La industrialización aparece en Europa en gran medida gracias al pensamiento calvinista dentro del mundo protestante, donde son los protestantes los que llegan a ser los grandes magnates de Europa, ¿verdad? Y son ellos mismos los que llegan hasta Estados Unidos. Así que es evidente, ¿verdad?, que el protestantismo anglicano, alemán, ¿verdad?, francés, todo ese protestantismo pujante, ¿verdad?, mantiene esta idea muy materialista de el porvenir, de la prosperidad. Todavía hoy existe mucho predicando la prosperidad material, ¿verdad?, que hay que orar al Señor, hay que pactar, hay que dar el diezmo para que el Señor desate las empresas. Yo lo he escuchado en radios, obviamente protestantes. Sigue predominante ese pensamiento. Y Max Weber se da cuenta que en el mundo católico no existe eso, que la gente es muy conformista. Es decir, en el mundo católico pues nos da igual que llegar a tener un buen puesto, ¿verdad?, pero con ir luchando y ir saliendo del paso vivimos bien. Es decir, como que somos demasiado conformistas en ese sentido. No andamos anhelando puestos así empresariales como pasa en el mundo protestante. Y al final, él también hace otra diferencia,
que es la diferencia del sentido de predestinación. En el mundo católico, la predestinación que Dios da y la prosperidad que Dios da es en el sentido de lo espiritual. Para el protestante es en el sentido de lo material. De hecho, consideran que alguien que le va muy mal en su trabajo es porque quizá algo está haciendo mal con Dios. Quizá Dios se apartó de él porque está de repente viviendo algún pecado o alguno de sus familiares está provocando que no haya providencia de Dios en el hogar. Entonces, esa idea es la que ha perdurado ahí. Mientras que en el mundo católico se enseña, por ejemplo, la importancia de la pobreza, que incluso en la pobreza se puede vivir feliz. Y incluso se ponen modelos dentro de la visión cristiana del tema de la pobreza, como por ejemplo San Francisco de Asís, ¿verdad? San Francisco de Asís, como por ejemplo San Damián de Molokai, que no les importa arriesgar la vida y quedarse pobres con tal de alcanzar el reino de los cielos. Pero en el mundo protestante más bien eso mantienen una visión muy parecida a la del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el famoso libro de Job, donde aparece Job con sus amigos, ¿verdad? Que se ve obviamente empobrecido, sin su hacienda, sin sus hijos con sus hijos muertos, ¿verdad? Y enfermedad de lepra en su cuerpo, cae obviamente en desesperación y quiere saber por qué Dios permite todo eso. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Aparecen los tres amigos diciéndole a Job que algo ha de haber hecho mal, algún pecado cometió, que haga memoria, que se dé cuenta qué fue lo que hizo para que Dios lo trate de esa manera, porque para ellos la pérdida material era sinónimo del abandono de Dios. Al final, con el texto se comprende lo contrario, que Dios puede beneficiar y restaurar la vida y la prosperidad de alguien, ¿verdad? Siempre y cuando se mantenga la justicia y que aunque ha estado en la carencia, Dios todavía sigue estando pendiente de esa persona y tarde o temprano será recompensada por lo que sufrió. Por lo cual no se pierde la esperanza en ese sentido, mientras que los amigos de Job, muy materialistas, creyendo que la bendición de Dios tenía que ver directamente con lo material, se dan cuenta al final que Dios incluso les quita la posibilidad a ellos de poder obviamente ofrecer sacrificios en su honor, y le pide a los amigos, le dice a Job, ¿verdad? Y a los hombres, a los amigos, supuestos amigos de Job, les dice de que no va a aceptar ningún sacrificio de ellos, sino es por medio de las manos de Job, porque Job sí es justo, porque Job, a pesar de su pobreza, no renegó ante Dios. Entonces la gente que no ha leído muy bien el libro de Job, no se da cuenta que esa es la enseñanza final, que hay un cambio del paradigma del mundo judío, porque en el mundo judío sí creían que entre más pobre, ¿verdad? Era porque más abandonado estabas de Dios, y entre más rico es porque Dios más te beneficiaba o te decía prosperar. Ese pensamiento veterotestamentario se ha mantenido en el mundo evangélico, mientras que en el mundo católico se ha mantenido el ejemplo de la primera comunidad cristiana, que nadie tenía riqueza, todos lo repartían en común, según la necesidad de cada uno, y se intenta obviamente vivir con la caridad constante, ayudando al huérfano, a la viuda, al forastero, ¿verdad? Y si se fijan a nivel de Europa y a nivel de América, los principales orfanatos religiosos los tiene la Iglesia Católica. Los principales leproserías en Europa eran de la Iglesia Católica, los hospitales eran de la Iglesia Católica. Es decir, que incluso el afán por educar al pueblo, ¿verdad? A través de los colegios, las escuelas y universidades, ha sido también la Iglesia Católica. De hecho, las primeras universidades del mundo, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, sale por la Iglesia, porque están más afanados por hacer que la gente comprenda lo básico para poder tener el sustento cotidiano, ¿verdad? Y esa idea de ser empresario, pues, no ha sido uno de los intereses particulares de la religión. Entonces, esta diferencia que hace Max Weber, ¿verdad? Filósofo, es lo que más o menos Marx de repente notaba en el mundo protestante, ¿verdad? Esa idea de mantener al pueblo, porque incluso Calvino llegó a un grado de decir que está bien que el pobre gane poquito, porque así él se esfuerza por ganar más, es decir, trabajará más duro porque así querrá ganar más dinero. Entonces hay que darle poquito de salario para poder obviamente inculcarle a él el deseo de conseguir más trabajo, ¿verdad? Y trabajar más fuertemente. Creía que esa era la manera de motivar al trabajador. Esto Marx obviamente lo ve como un adormecimiento de masas, porque le están robando prácticamente parte de su fuerza laboral, ¿verdad? Que debería estar traducido a un buen salario, se lo están robando prácticamente los empresarios que piensan igual que Juan Calvino, ¿verdad? Que es uno de los padres del protestantismo, padres reformadores de la iglesia protestante. Entonces, esta ideología que ve Max Weber, ¿verdad? Marx la tiene muy clara, y por tanto es que él trata de decir que la religión es el opio porque adormece a las masas, le hace creer que está bien ganar poquito porque
es lo justo, ¿verdad? ¿Para qué esforzarse más y querer tener un poquito más de ambición, ¿verdad? Entonces apaga ese deseo del hombre de hacer un poco más en su vida, creía Marx. Acabar con la propiedad privada, por tanto, es una de las metas también, ¿verdad? Y conseguir una sociedad sin clases. Para quitar la desigualdad hay que quitar también las clases. Es necesario. Ahora bien, el marxismo se va a dividir en dos grandes ramas. Una rama es un poquito más, se puede decir, moderada, que intenta abandonar la revolución, y la otra se mantiene viva en el tema de la revolución. Socialismo y comunismo. Por eso le puse una orillita roja al socialismo y un color fuerte al comunismo, porque realmente la revolución se mantiene más viva en el comunismo. Abandona la idea de una revolución en el socialismo, así que en vez de enfrentarse con el pueblo es el sentido del amor, ¿verdad? El sentido de la paz. Por eso el logotipo del socialismo es una mano con una flor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, para el año 2017 en Honduras, cuando hubo enfrentamiento contra los militares? Hubo algunas fotografías que alguien decidió hacer una dinámica con los militares que se ponían, digamos, frente al Congreso o frente a cualquiera de estos lugares, de la gente que llegaba con flores para regalárselas o ponérselas ahí en los escudos a los militares, ¿verdad? Todo eso es parte de la agenda socialista. Todo eso es parte de la agenda socialista detrás del Partido de Libertad y Refundación, porque es algo aprendido, es un manual bien establecido para poder ponerlo en práctica. Así que querían enseñarle al mundo que ellos son los pacíficos y los otros son los gorilas, ¿verdad? Entonces yo le doy una flor y él me da pues con el garrote. Una manera de contrastar, obviamente, y obtener buenas fotografías, porque muy buena calidad de la fotografía cuando ponen la flor y muy buena calidad de la fotografía cuando están siendo apaleados, para después contrastar ambas realidades y de alguna manera volcar también la opinión pública en su favor. Esto es parte de un manual evidentemente bien elaborado. Luchan dentro de un sistema por los trabajadores. Entonces ya no es simplemente agarrar armas, como se puede ver, por ejemplo, en esa serie de televisión que les digo que vale la pena ver, Peaky Blinders, donde intentan a toda costa hacerse de armas para poder, obviamente, generar la gran revolución. En este caso, no. Con meterse en los sistemas sociales, en las instituciones, en las escuelas, colegios y en las diputaciones, pues entonces así es como logran ellos llevar a cabo esa silenciosa revolución que en realidad no la abandonan del todo, ¿verdad? Solo simplemente la abandonan de manera tan pública, tan radical como lo hace el comunismo. En el comunismo, por tanto, no se abandona la idea de revolución, quieren llegar a la dictadura del proletariado a toda costa, incluida, si toca quedar golpes de Estado, lo dan, como Chávez lo intentó, por ejemplo, en Venezuela, y le falló en el primer intento. Después le tocó maquillarse como un socialista así más suavetón. Comienza como una especie de comunismo en él, ¿verdad? Con esa idea de entrar a la fuerza, a tomar el poder, falla, hay muchos muertos por ambos lados en esa revolución que él provoca cuando todavía era militar, ¿verdad? Quería ser otro Fidel, ¿verdad? Otro Fidel prácticamente en Venezuela. Y lo va a lograr después maquillándose como un político cualquiera que va a entrar como un demócrata, ¿verdad? A quedar en el poder, y al final ya vimos todo el sistema que él logró instaurar. Hay 10 características del marxismo que hay que enumerar. Así muy rápido vamos a leer cada uno de los pequeños conceptos. Primero, la mercancía. Tienen en común que son el producto del trabajo. Y para Marx, el valor se determinaba por la cantidad de trabajo que fue necesaria para su producción. Es decir, si 3 personas tocaron una silla, el costo de lo que tendría que pagársele a cada uno, eso sería la suma de lo que tendría que valer realmente la silla. Obviamente eso económicamente, eso no tiene obviamente sentido, ¿verdad? Porque él creía, por ejemplo, que si a mí me había costado tanto traer la madera, a otro le había costado tanto comprar la maquinaria para poder pulir la madera, a otro le costó tanto el tiempo de artesanal de armar la silla, entonces tendríamos que obviamente pagarle a cada uno lo que realmente le compete conforme a su labor. Sin embargo, eso económicamente ya se hace. Se hace cuando se calculan los costos, ¿verdad? Y cuando se pone el margen de utilidad. Eso ya se hace. Es decir, actualmente uno cuando quiere determinar, por ejemplo, el margen de un producto, por ejemplo, uno dice, bueno, tanto me costó, ¿verdad? Por tanto, quiero venderlo y por tanto mi margen, o digo, por ejemplo, tanto me costó y quiero ganarle, ¿verdad? El margen de utilidad de un 30%. Entonces tengo que sumarle el 30% de lo que me costó para poder obtener el precio de venta. Y de esa manera establezco yo el precio más o menos justo, de que alguien diría un 30% de ganancia está muy bien, otro dirá que es demasiado, otro dirá que es muy poquito, ¿verdad? Y le va a aumentar a 50, a 40, ¿verdad?
Lo cierto es que cuando alguien se pasa el 50%, ya está cometiendo un error que Marx también va a criticar y ya veremos a qué nos referimos. La plusvalía. La plusvalía, dice él, es la diferencia de la riqueza que no recibe el trabajador en su salario y lo acumula el capitalista. Ya les voy a poner un ejemplo un poquito gráfico de la plusvalía, para que lo entendamos mejor. La antiexplotación. Él, obviamente está en contra de la acumulación de capital porque es consecuencia de la explotación de los trabajadores. Propone el dualismo de clases. Dice él, bueno, propone la lucha contra el dualismo de clases. Solo ha existido dos clases sociales, la burguesía y proletariado, y tiene que acabarse. La burguesía son los que poseen los medios de producción, el proletariado son los obreros. También hay el lumpen proletariado, aquel sector que vive en la miseria, los mendigos e indigentes que ni siquiera tienen oportunidad de tener prole. Quiero explicar ese concepto de proletariado. En la antigua Roma se le llamaba proletario a aquella persona que, digamos que el emperador decía, bueno, todas las familias del pueblo de Roma van a dar tanto de impuesto para la batalla tal, para tal guerra contra los germanos, por ejemplo. Entonces, la gente que podía, que tenía hacienda, pues pagaba su impuesto de guerra, para obviamente ayudarle al emperador económicamente para defender al mismo pueblo. Pero había gente que no tenía ni siquiera hogar, no tenía hacienda, no tenía campos de cultivo, sino que eran jornaleros de otro que sí tenía esas capacidades. No tenían más que hijos, solamente tenían prole. Entonces, como no podían pagar el tributo, lo que hacían era darle los hijos que eran valientes al emperador, es decir, esa era su forma de tributo. Si no podían pagar con dinero, entonces entregaban a uno de sus hijos para que fuera entrenado como militar y pudiera luchar por el imperio. Entonces, estos que no tienen ni siquiera cómo caer muertos, que tienen obviamente pobreza, no tienen apenas tendrán un techito donde vivir, que solo tienen como único herencia por sus hijos, son a los que llamamos el proletariado, ¿verdad? Que de eso hay mucho. No viven en una miseria total porque no están en la calle, tienen un hogar aunque sea de teja, aunque sea de adobe, aunque sea de bajareque, tienen, ¿cómo se llama? Aunque sea de nylon, pero tienen por lo menos donde quedarse a pasar sus noches, ¿verdad? Mientras que el mendigo es aquel que obviamente anda deambulando porque no haya ni siquiera dónde quedarse. Entonces, a ese que es mendigo es el lumpen proletariado, y al proletariado, pues, los que sí tienen la capacidad por lo menos de ser contratados para ser trabajadores y jornaleros. Esa es de ahí nace la palabra proletariado. La plusvalía, para que entendamos bien lo de la plusvalía, pues este pequeño ejemplo podrá servir. Imaginen que el señor empresario establece pues cuánto va a ser el costo de producción y el resto cuánto va a ser la utilidad o ganancia. De esa utilidad, él determina cuánto porcentaje le va a quedar a él y cuánto le va a dar al obrero. En la mente de cualquier persona sensata diríamos, bueno, lo justo sería que por lo menos hiciera una repartición equitativa, ¿verdad? De sueldos versus la plusvalía, lo que a él le va a tocar, ¿verdad? De manera equitativa. Dado que él trabajó menos, nos diría la lógica, dado que él trabajó menos, no podría ser ni siquiera la mitad de la ganancia. Tendría que ser mucho menos, porque no puso el esfuerzo que pusieron sus empleados. Así que él debería de conformarse con una pequeña cantidad y el resto pues repartirlo con sus empleados para que tengan más o menos casi el mismo nivel de ganancia. Entonces, lo que haría alegre a un empleado es que la riqueza de los sueldos, ¿verdad?, se reparta en mayor proporción y que el señor empresario se quede con una pequeña parte de esa ganancia hoy llamada plusvalía. Pero ¿qué es lo que realmente sucede? Lo que sucede es que realmente la plusvalía se roba la mayor parte de la ganancia y una miseria de lo que queda, ¿verdad?, lo reparten entre los empleados. Al final terminan dando un sueldo, ¿verdad?, baratísimo a los empleados, y los señores que están al frente de las industrias, gobiernos, instituciones, se quedan con toda la riqueza acumulada. Y así es como la gente se va enriqueciendo de manera, pues, según Marx, ilícita, antiética. Obviamente, esos sueldos pequeños entristecen al proletariado, entristecen al trabajador que esperaba ganar un poco más por su esfuerzo, porque sabe lo que provocaba ese desgaste en su cuerpo, en su salud, y además todo lo que tiene que hacer para su familia, mientras que el otro, pues, simplemente se aprovecha de estar por encima de él para hacer un margen salarial que le beneficia más a él que al resto. Es esta la crítica que hace Marx al respecto y que tendríamos que sinceramente evaluar también a nivel de nuestros gobiernos. Tendría que haber una vigilancia de parte del gobierno para ver cuánto, o por lo menos determinar cuánto es el margen máximo que un empleador puede tener de la ganancia como parte de su plusvalía.
Imagínense que el gobierno llegara a decretar que todos los que son empresarios deben entregar, obviamente, al Tribunal de Cuentas, entregar todo lo que sean sus estados y que ahí esté esclarecido, ¿verdad? Cuánto es el porcentaje que él toma de la ganancia y cuál es el porcentaje que toma de los empleados. Y determinar bajo ley, por ejemplo, que el empleador no puede quedarse por más del 30% de la plusvalía y que el 60% o el 70% tiene que repartirse entre los salarios. La gente que es muy ingenua cree que realmente el empleador se está quebrando él, ¿verdad? Y está casi perdiendo, ¿verdad? Poquita la ganancia que le queda, pero la realidad es distinta en Honduras. Por eso es que sentimos tanta insatisfacción social, porque aquí le pagan una miseria a alguien cuando el ingreso de ellos es mayor, ¿verdad? Que es lo que suele suceder muy a menudo. Y por otro lado, ligado a esto, pues la injusticia de gente que cree que puede ocupar ¿cómo se puede decir? El derecho del trabajo de los demás, ocuparlo para su beneficio pagando una miseria de salario. Les pongo un ejemplo para ir terminando. El caso de las empleadas domésticas se ha vuelto un tema muy delicado. Hay gente que dice, bueno, yo a la empleada doméstica le puedo pagar por muchos 2,000 pesitos, pero la contratan por todo el mes para que trabaje desde las quizás 6 de la mañana hasta quizás las 4 o 5 de la tarde. Y si se queda a dormir, hasta la ponen a trabajar durante la noche. Es decir, que por 2,000 pesitos, con la excusa de que le van a dar la comida, la dormida, ¿verdad? Por eso es que se aprovechan de sacarle más trabajo por más horas a un costo muy menor. Otra gente es más consciente y paga entre 5,000 a 6,000. Es más consciente de eso y además da también comida y dormida. Es decir, que el salario mínimo de la empleada doméstica en esos casos llega casi a los 9,000 o casi 10,000. Si contamos cuánto vale, es el plato de comida, el derecho a tener un lugar donde dormir. Entonces, hay gente que es muy honesta y muy consciente de que no puede pagar una miseria a la empleada doméstica, pero aquí la mayoría de nuestro país se aprovecha de eso, pagando una miseria a la empleada y ocupándola por más tiempo, ¿verdad? Que ante la ley sería algo ilegítimo, ¿verdad? Obviamente las empleadas a veces porque no tienen otra alternativa, pues se aguantan y cuando ya no se aguantan, ¿verdad? Pasa lo que a veces pasa, que tienen la necesidad de ganar un poquito más y si no le dan con un aumento de salario, pues empiezan a robar de la casa de la doña, ¿verdad? Algunas cosas para quizás tener un poco más, se roban parte de la comida, se llevan alguna ropita, ¿verdad? Se roban cualquier cosa. Entonces generan una mala cultura de servicio doméstico, porque se acostumbran a andar robando en las casas debido a la mal paga de salarios. Entonces generan obviamente un conflicto mayor para el resto de la gente. Despiden a uno y se va a otra casa a robar siempre. Entonces andan rebotando de casa en casa, robando en todos los lugares y nunca van a caer presas y tampoco nunca les van a dar lo justo. Entonces eso genera un ciclo vicioso, ¿verdad? De desempleo y de gente obviamente simplemente aprovechándose de las oportunidades. Tanto los que quieren pagar una miseria como los que andan robando de casa en casa. Entonces, como ven, el equilibrio social se arruina cuando alguien comete actos de injusticia, que es lo que realmente pasa a veces también en las empresas. La lucha de clases entre oprimidos y opresores es otra de las doctrinas de Marx, ¿verdad? Es algo que es invariable en toda la historia, ha habido siempre lucha de clases. La antirreligión, no como defensa del ateísmo, hay que entenderlo claro, que él no es que esté defendiendo el ateísmo, sino que está en contra de esa propiedad analgésica de la religión que contiene condiciones de explotación. Por decir algo, un ejemplo de cualquiera, que llegara una persona a mí y yo fuera un sacerdote, de repente y me dijera, mire padre, que yo me quisiera salir de tal casa porque tal familia me está tratando muy mal, ¿verdad? Pero me están pagando bien, ¿qué me aconseja? Y de repente que yo como sacerdote le diga, no, usted tiene que aguantarse con humildad, ¿verdad? Tiene que aguantarse con humildad ese trabajo porque está peligrando su salario. Si yo le diera ese consejo de vivir obviamente muy humildemente el sacrificio, a pesar de la explotación y además de la mala atención que le dan a él o el maltrato, entonces eso es lo que Marx también miraba, ¿verdad? Esa parte de esa actitud de hacer que el empleado se deje pisotear fácilmente y todo movido porque como hay que dar un buen servicio cristiano, ¿verdad? Entonces obviamente no hay que renegar, ¿verdad? Ante el patrón, hay que ser muy humilde en ese sentido para no caer en pecado. Entonces esa parte religiosa es la que a él le daba, pues obviamente cierta falta de, ¿cómo se puede decir? Obviamente le molestaba esa parte de esta actitud anestesióloga de la religión. Como séptimo concepto está la antimecanización de la producción.
El capitalista, al potenciar la mecanización, prescinde del trabajador y así elimina el salario, ¿verdad? Es lo que veníamos diciendo y platicando sobre el tema de traer más computadoras, por ejemplo, a una empresa que puedan hacer más operaciones ellas solas de manera automática, obviamente dejaría muchos desempleos. Por otro lado, la sociedad ideal, él cree que para poder tener un estado ideal tiene que estar controlado por, obviamente, una clase administradora, ¿verdad? Una clase administradora que esté, obviamente, en función de los obreros, que obviamente ellos tengan también voz y voto dentro del gobierno, como comúnmente se propone en el Partido Socialista, que pretenden acabar con la lucha de clases, haciendo que el pueblo tome el poder en sus manos. Y es parte de lo que se escuchaba, por ejemplo, en las palabras de tantas veces que ha participado en foros, ¿verdad?, de Xiomara. El pueblo es el que va a decidir. Ya no son ellos que están al frente, sino es el pueblo. Habrá que esperar si realmente es así, ¿verdad? Habrá que esperar si realmente es el pueblo que tendrá voz y voto. El control de los precios por parte del Estado, ellos consideran que el Estado debe establecer esa canasta básica, ¿verdad? Y esa cantidad de precios justos para que ningún empresario o industrial se vuelva a aprovechar y enriquecer de manera ilegítima. Además, proponen evitar la crisis capitalista. ¿Cuál es la crisis capitalista? Cuando hay mayor oferta que demanda. Es decir, cuando se produce demasiados productos y al final se terminan desperdiciando. Imagínense cómo hay a veces en el mundo, si ustedes buscan en Google, cementerio de automóviles, cementerio de aviones, van a encontrar muchos cementerios de empresas famosas que tienen ahí automóviles parqueados porque no lo lograron vender ya. Es decir, se quedaron fuera del mercado ya no los vendieron, ¿verdad? Y se generó un mal gasto de recursos innecesario. Cualquiera pensaría que todas las empresas venden todos sus automóviles. Pues no. Hay algunos lugares en Europa y en Estados Unidos donde hay cementerios de automóviles que quedaron prácticamente sin vender porque urgía sacar el nuevo modelo. Entonces, al final sacan el nuevo modelo y los anteriores que ya no se pudieron vender, ni siquiera se mandan a agencias para seguir vendiéndolos. Así, a ese nivel llega obviamente este desgaste que hacemos de los recursos naturales, ¿verdad? Y así como se malgasta en la producción de automóviles, pues hay muchísimos otros claros ejemplos de malgasto. Les pongo otro ejemplo más. Dice una doctora que es amiga mía de San Pedro Sula, que llevó a sus hijos a Disneylandia. Y estando en Disneylandia, ella se vino con mucho dolor de ver lo que pasaba ahí. O sea, le gustó el lugar, maravilloso y todo, tecnología y toda la situación. Pero lo que le molestó a ella ver ahí fue que en un lugar donde normalmente venden comida, ¿verdad? Comida rápida, de repente alguien preguntaba, ¿verdad? Número tal, por un paquete grandísimo de comida, ¿verdad? Y como nadie respondió, entonces de manera casi mecánica, el tipo sin andar pensando en qué hago con todo esto, agarra la bolsa y la mete al basurero. Es decir, metió en el basurero toda la comida desperdiciada, ¿verdad? Malgastada. Entonces dice que son toneladas de comida las que se desperdician ahí, cuando en otras partes del mundo la gente está hambriándose, está muriendo de hambre, desnutrida la gente. Entonces es parte de lo que a ella le parece que es una cuestión absurda que pasa en estos lugares, ¿verdad? Nos vemos muy tan pragmáticos y tan prácticos para las cosas que olvidamos las cosas esenciales de la vida, ¿verdad? Y todo se justifica con el hecho, bueno, es una pérdida económica, de todas maneras ya compraron el boleto, así que esta comida prácticamente con el costo del boleto de entrada, prácticamente sale como gratuita la comida, ¿verdad? Aunque es un costo menor, ¿verdad? Entonces, por lo cual es como cuando tienes 200 lempiras en tus manos y se te pierden 10 centavos del bolsillo. En esa misma proporción de importancia, ¿verdad? Que a ese nivel llega el desperdicio en estos pueblos, ¿verdad? En estos lugares muy desarrollados. Entonces, parte de lo que realmente critica también Marx, obviamente no habría empresas como las que vemos hoy en día que hacen todo este tipo de mal gasto, pero sí había uno que otro empresario que malgastaba. Y eso Marx también lo observaba. Hay una queja que le hicieron muchos al Papa Francisco, y con esto quiero cerrar el tema, porque el Papa Francisco lanzó esta frase: son los comunistas los que piensan como los cristianos. Y todo el mundo se rasgó las vestiduras diciendo, el Papa es comunista, ¿verdad? Aquí que allá. Sin ver lo que antes ya había dicho. Antes de que dijera esto, ya había dicho muchas frases relacionadas con el comunismo, pero ya van a ver en qué sentido. Él dice, Cristo habló de una sociedad en la que los pobres, los débiles, los marginados podrán decidir. No los demagogos, no Barrabás, pero sí la gente. Los pobres, los que tienen fe en el Dios trascendente y los que no. Son ellos los que deben ayudar a lograr la igualdad y la libertad.
Cuando el Papa dice que son los comunistas los que piensan como los cristianos, no está argumentando ni diciendo que por eso tenemos que volvernos comunistas. De hecho, él aclara en otro aspecto, en otro momento, está en esta fuente que les pongo ahí de Infobae, el Papa señaló que defender al pobre no es ser comunista. No tengo que ser comunista para defender al pobre, ya que dice él, se trata del centro del Evangelio, al tiempo que ha subrayado que del juicio final los cristianos estarán bajo el escrutinio según la relación que hayan tenido con los más necesitados. Es el texto bíblico que yo les digo que habría que retomar desde una filosofía cristiana, que es el texto de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, ¿verdad? Y en el versículo 36 está lo que va a evaluar el Señor, según se dice en ese texto, ¿verdad? Acerca de lo que hicimos o no hicimos como pueblo supuestamente creyente, ¿verdad? Si asistimos al forastero, vestimos al desnudo, dimos de comer al hambriento, recibimos al huérfano y a la viuda, bueno, en este caso, eso es del Antiguo Testamento, pero ahí en el Nuevo Testamento está también el de recibir al forastero, visitar al que está preso, ¿verdad? Dar de vestido al desnudo. Todo eso está enumerado ahí como parte de la evaluación, que como vemos, todo tiende a lo social, todo tiende al servicio social de la persona. Así que desde la filosofía cristiana y desde la filosofía también filosófica, ¿verdad? En este caso, filosofía, bueno, pagana diríamos en todo caso, para no ser redundantes, es evidente que tenemos un llamado primordial. Miren lo que decía Saint Simon, ¿verdad? El nuevo cristianismo es servir al prójimo y considerar que hay hermandad. Pues lo mismo que dice Saint Simon desde su visión, ¿verdad? Teísta, y su visión también sobre cómo debe ser esta religión cristiana y todos los que no sean cristianos también, porque es un papel de todos los ciudadanos, ¿verdad? Por eso el Papa también dijo en el momento, en el texto anterior, que tanto para los cristianos como para los que no lo son. Es un deber cristiano servir a los más pobres. Nos vemos hasta la próxima clase.